En el segundo y último día de la Conferencia de Paz para Ucrania en Suiza, líderes de un centenar de países presentaron la declaración final que reafirma la integridad territorial de Ucrania. Por su parte, Rusia no descarta una salida negociada a la guerra, subrayando las dificultades de su enemigo en el frente. En Gaza, Israel anunció lo que denomina pausas tácticas diarias en su actividad militar en algunos de los puntos fronterizos del enclave para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Pero aclara que seguirán los combates en Rafah a medida que la cifra total de muertos palestinos supera los 37.000. En Brasil, la ciudad de São Paulo fue escenario de manifestaciones contra un proyecto de ley que avanza en el Congreso para equiparar los abortos después de 22 semanas de embarazo con un homicidio y establecer sentencias de 6 a 20 años de prisión. Bienvenidos a las noticias de fin de semana de France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Muy buenos días. Comenzamos en Suiza, que acoge este fin de semana la Conferencia de Paz para Ucrania, con la participación de casi un centenar de países y a la que no asistieron ni Rusia ni su aliado China. Las delegaciones están alistando una declaración final de la que se espera una confirmación de apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky, aunque persisten las diferencias de posiciones sobre cómo poner fin a la guerra. Entre tanto, desde Moscú, el ejecutivo de Vladimir Putin asegura que no cierra las puertas al diálogo, pero reafirma sus exigencias mientras en el frente sigue ganando terreno. Escuchemos las versiones de ambos. El comunicado final es equilibrado. Todas nuestras posiciones de principio sobre las que Ucrania había insistido se han considerado. Nuestra posición es muy clara. Los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas deben asentarse en los cimientos de la solución del proceso de paz. Cada vez que Putin expresa iniciativas de paz e intenta una solución política y diplomática, hay ciertas condiciones sobre el terreno. Cada vez se deterioran más para Ucrania. La dinámica actual de la situación en el frente nos demuestra claramente que seguirá empeorando para los ucranianos. En esta cumbre de paz para Ucrania, la representación latinoamericana de alto nivel corrió por cuenta de Gabriel Boric de Chile, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana, después de que los presidentes de otros países como Brasil, Bolivia o Colombia declinaran la invitación. En el encuentro, el mandatario argentino recibió de manos de su homólogo ucraniano la Orden de la Libertad. Este es un reconocimiento especial de quienes refuerzan la soberanía e independencia de este país europeo. Actualizamos ahora la información sobre la guerra en Gaza. El ejército israelí anunció pausas tácticas diarias, es decir, la suspensión de su ofensiva militar diaria entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche en ciertos puntos del enclave para permitir la entrega de ayuda humanitaria, aunque advierte que los combates continuarán. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos entrega detalles. El ejército israelí ha anunciado que cada día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cesará sus ataques a lo largo de una carretera del sur de Gaza, con el propósito, ha dicho, de permitir la entrada de una mayor cantidad de ayuda humanitaria. Para ser más precisos, esta medida, que el ejército ha denominado de pausa táctica, ya se estaría aplicando desde ayer, desde el paso de Kerem Shalom, en el área de Rafah, hasta el hospital europeo próximo a Han Yunis, siguiendo la ruta de Salahedin. No obstante, esta afirmación militar tiene matices, pues además de tener que ser verificada a diario, no desarrolla cómo será la coordinación con la ONU y las agencias o cómo se hará para llevar la ayuda al resto de la franja, mientras los enfrentamientos y los ataques siguen, ya que la medida solo los frenaría en este tramo que es estrecho. De hecho, las fuerzas hebreas han tenido que aclarar en Israel que esto no es un cese de los ataques en el sur de Gaza y que el Comando Sur está tomando medidas para cumplir con el gobierno y su petición de facilitar más ayuda por la presión internacional, luego de que la oficina de Netanyahu diera a entender a la prensa que se enteró de la medida como los demás y que Netanyahu la tachó de inaceptable. Aunque internamente se habría aclarado que la invasión de Rafah continúa, el hecho de que ni el primer ministro aprobara la medida o, como ha trascendido, que ni el ministro de Defensa Yoav Gallant la conociese, aviva las desavenencias con los ministros radicales del gobierno de coalición. En medio quedan los civiles palestinos que con el pasado
pesar de los meses siguen sufriendo y viendo cómo se generaliza la hambruna, la falta de agua y medicinas. El órgano militar israelí encargado de esta ayuda afirma que no hay restricción alguna para los camiones y que del 2 de mayo al 13 de junio entraron 201 por día. Pero según la Oficina Humanitaria de la ONU, casi en ese mismo periodo recibió 68 camiones de media al día, que son menos de los 500 que se necesitan con urgencia en una Gaza en la que, como denuncia la ONU, la ayuda se está acumulando en los cruces y no llega a la población de Gaza. Musulmanes de todo el mundo celebran este domingo el Eid al-Adha, en la que los fieles sacrifican tradicionalmente corderos para conmemorar el sacrificio de Abraham. Pero para los palestinos no hay ni ánimos ni recursos para celebrar, con la guerra en Gaza como telón de fondo. También conocida como la fiesta del sacrificio, esta es la jornada más importante para los más de 1.300 millones de musulmanes del mundo. Mientras el gobierno israelí continúa los ataques en la Franja de Gaza, ciudadanos en Tel Aviv se manifiestan para exigir un cambio de gobierno y un cese al fuego. El sábado murieron al menos 8 soldados israelíes, según confirmó el ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Detalles en el siguiente informe. Israelíes enfadados con su gobierno. En las calles de Tel Aviv, los llamados a un alto al fuego son cada vez más frecuentes, a pesar de la liberación de 4 rehenes israelíes el pasado fin de semana. Lo que este gobierno está haciendo a esta gente, a nuestra gente, es una vergüenza que todavía haya rehenes en la Franja de Gaza después de 8 meses. Necesitamos un cambio fundamental a nivel gubernamental, liberar a los rehenes lo antes posible y cambiar la realidad. No podemos vivir en esta realidad durante mucho tiempo. Mientras continúan los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, el sábado el ejército israelí anunció que 8 de sus soldados habían muerto en una explosión de un vehículo blindado en Rafah. A pesar del elevado y asombroso coste, debemos ceñirnos a los objetivos de la guerra: destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, recuperar a todos nuestros rehenes, garantizar que Gaza ya no constituye una amenaza para Israel y devolver a nuestros residentes sanos y salvos a sus hogares, tanto en el norte como en el sur. La situación humanitaria en Gaza empeora. Según la ONU, la población estará expuesta al peor nivel de hambruna a mediados de julio. Este domingo, el ejército israelí anunció una pausa táctica durante el día en el sur de la Franja de Gaza para permitir la entrega de ayuda humanitaria. Y en noticias de América Latina, el Congreso de Brasil avanza con un proyecto de ley que busca castigar el aborto después de las 22 semanas con penas de entre 6 y 20 años de prisión. Una decisión que indignó a las mujeres del gigante sudamericano y que fue criticada también por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha mostrado posiciones encontradas sobre el tema del aborto. Más en el siguiente informe de Rodolfo Asomosa. Una víctima de violación podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión por practicarse un aborto. Esa podría ser una de las consecuencias de un proyecto de ley que avanza en el Congreso de Brasil. Dicha propuesta indignó a miles de mujeres brasileñas que salieron a protestar en contra de lo que califican como la ley más represiva contra los derechos reproductivos en décadas. El mayor temor y estigma entre las personas respecto al acceso a servicios de aborto legal, además de empujar a las personas hacia la ruta del aborto inseguro, que hemos visto que ha empeorado, es que cuando la gente tiene miedo, toma medidas drásticas y acceden a procedimientos riesgosos, porque no van a dejar de abortar, eso es seguro. Si la ley es respaldada, cualquier aborto después de las 22 semanas de gestación será considerada como un homicidio, incluso en los casos de violación, que son la única ocasión en la cual el aborto está permitido. El proyecto, impulsado por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, llamó la atención del actual mandatario. Yo, Luis Ignacio, estoy en contra del aborto, pero como el aborto es una realidad, debemos tratarlo como una cuestión de salud pública. Creo que es una locura querer castigar a una mujer víctima de violación con una pena mayor que a un criminal que comete una violación. Estoy seguro de que lo que ya existe en la ley garantiza que actuemos civilizadamente en estos casos, tratando al violador con rigor y respeto a las víctimas. Actualmente el Código Penal de Brasil impone de entre 1 a 3 años a las mujeres que aborten. De aprobarse los cambios a la nueva propuesta, lo convertirían en el país más restrictivo con respecto a este derecho. Y con estas noticias de Brasil nos despedimos por ahora, pero quédense con nosotros en France 24, también en france24.com, que hay mucho más para ustedes. Gracias por su sintonía.